Buenas noches, estimados hermanos. Dios los bendiga. Una oportunidad preciosa que nos da el Señor para estudiar su santa palabra. Gloria a Dios, para estudiar la palabra bendita. Doy la bienvenida a los que ya están conectados, esperando más reportes de su sintonía, y vamos a orar encomendando este tiempo de estudio, esta hora de estudio, encomendándole en las manos del Señor. Dios bendito y precioso, estamos muy agradecidos contigo, Señor, de que nos da la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, de que no tenemos absolutamente ninguna excusa, Señor, para estudiar tu palabra en estos tiempos. Señor, permite que el conocer todas estas cosas acerca de tu persona y acerca de tu Hijo Jesucristo, Señor, y del Espíritu Santo, nos permita, Señor, amarte cada día más, Señor, y nos permita admirarte cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Esperando entonces que algunos reporten su sintonía. Gloria al Señor. Bueno, comenzaré recordándoles que estamos en una serie que llamamos En esto creemos, ¿verdad? Es una serie que llamamos En esto creemos, y estamos afirmando nuestros fundamentos de la fe. Y estamos, queridos hermanos, comenzamos esta serie hablando del poder sobrenatural de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, y que Dios escogió la forma de un libro para preservar su autorrevelación de Él, porque no hay forma de conocer a Dios excepto que Dios mismo se revele, ¿verdad? Entonces, Dios decidió revelarse a través de este libro, la palabra de Dios. Así que todo lo que el hombre puede saber de Dios debe ser única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. No hay otra forma de saber de Dios sino a través de la palabra bendita de Dios. Entonces, cualquier otra cosa que se diga de Dios que no esté en la Biblia es especulación, mera especulación y un fundamento falso. Entonces Dios ha decidido revelarse en su palabra y nos dice cuán grande, cuán poderoso, cuán maravilloso es Él, ¿verdad? Y cómo Él, con su poder, hizo los cielos, hizo la tierra, hizo al hombre, ¿verdad? Con su poder. Entonces, de esta forma, este Dios todopoderoso se autorrevela en las Sagradas Escrituras y nos dice un misterio enorme, ¿verdad? Nos dice que Él es el único Dios verdadero, que hay un solo Dios, pero que en este Dios coexisten tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que Dios se manifiesta de tres formas diferentes, no, sino que en Dios coexisten tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de estas personas es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no hay tres dioses, sino un único Dios verdadero. Y esto lo hace Dios para llevar a cabo un plan de salvación. Carmen e Ilse, Dios las bendiga, qué bueno. Esto lo hace Dios, coexistir en tres personas, para llevar a cabo un plan maravilloso, el plan de las edades, el plan antes de que el mundo existiera y el hombre existiera, que es que Dios como Padre envía a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para que Él lleve el pago de nuestros pecados, cancele nuestros pecados y sea nuestro Salvador, para que creyendo en el Hijo nosotros tengamos vida eterna. Y ha enviado a su Espíritu Santo a convencer los corazones de las personas. Y aquellos que creen en Cristo pasan a ser hijos de Dios, y el Espíritu Santo los convierte en su templo, viene a habitarlos y viene a glorificar a Jesucristo en nuestra vida, y viene a recordarnos la palabra, y viene a hacer que la presencia del Padre y de Cristo sea una realidad en el corazón de cada creyente, y viene a consolarnos y ayudarnos hasta nuestra entrada al cielo. La semana pasada comenzamos a analizar una frase que se encuentra en parte
se encuentra en parte en el famoso credo de los apóstoles, que los católicos lo rezan y no es para rezarlo, sino que era una forma que los cristianos, los primeros cristianos, todavía no estaba formado el Nuevo Testamento, y entonces ellos crearon este credo para preservar la sana doctrina, ¿verdad? Y ya aún estando el Nuevo Testamento y todo, ellos necesitaron de fórmulas, de credos, para que los cristianos los aprendieran y pudieran guardarse de la infinidad de doctrinas raras que había en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, dicho de paso, el credo no lo escribieron los apóstoles, se llama el credo de los apóstoles porque está fundamentado en la doctrina de los apóstoles, lo escribieron los discípulos de los apóstoles. Entonces, hay una frase que dice: Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Dios la bendiga, Marielos. Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Entonces, Linda, Dios la bendiga, bendiciones, qué bueno que esté aquí. Entonces, vemos que Jesucristo, en su ministerio, Él ostenta un título que es muy importante, que lo vamos a encontrar en toda la Escritura, que lo estuvimos viendo con detalle muchos de sus versículos la semana pasada, y es que Él ostenta el título de Hijo de Dios. Cuando Jesús muchas veces usó ese título de Hijo de Dios, la gente de esa época y los religiosos sobre todo, se levantaron contra él y dice que trataban de matarle, porque al decirse Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y entonces eso para ellos era blasfemia y digno de matarle, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de ese título, Hijo de Dios, porque ellos lo entendieron muy bien. Tal vez para nosotros no tiene mucha trascendencia, pero es de una importancia vital, ¿verdad? Porque cuando dice que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, significa que Él es el único, en un sentido único, exclusivo y verdadero. Nosotros somos hijos de Dios adoptados, nacidos de nuevo. Tuvimos que experimentar el nuevo nacimiento poniendo nuestra fe en Jesucristo, y de esa manera fuimos introducidos a la familia de Dios y se nos ha dado la autoridad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero, en un sentido único, exclusivo, Jesucristo es el único verdadero Hijo de Dios, en un sentido único y exclusivo, que significa que procede directamente del Padre, que tiene la misma esencia del Padre, que tiene la misma naturaleza del Padre. Y al decirse que Él era el Hijo de Dios, así lo entendió la gente de esa época, así lo entendieron los religiosos. Tú, siendo hombre, te haces llamar Hijo de Dios y con eso te quieres hacer igual a Dios. Por lo tanto, vamos a matarte. Entonces, es importantísimo ese título porque nos habla de que al ser el único verdadero Hijo de Dios que procede directamente de Dios, que viene directamente de Dios, procede de Él, no fue creado, ni fue engendrado por un ser humano, fue concebido en el vientre de María, pero no fue creado por un ser humano, no fue engendrado, fue concebido, pero no fue engendrado por ningún ser humano. Entonces, nosotros sí, pero Él no. Entonces, Él viene directamente del Padre, y al venir del Padre es de la misma naturaleza del Padre. Si el Padre es omnipotente, el Hijo resulta ser omnipotente. Si el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. Y lo vamos viendo a través de todas las Escrituras, ¿verdad? Cómo ese título de Hijo de Dios habla de la divinidad de Jesucristo, que lo hace único, y que al atribuirse a sí mismo ese título,
los religiosos de la época lo entendieron bien y procuraban matarle, ¿verdad? Entonces, y estuvimos viendo muchos versículos al respecto, muchos versículos. Pero algo muy interesante fue que algunos personajes muy importantes le reconocieron como hijo de Dios, ¿verdad? Pedro recibe una revelación divina cuando Jesús les pregunta, oigan, los reúne y les dice, oigan, ustedes 12, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos, los apóstoles empiezan a contestarle, mire, unos dicen que eres Elías, que apareció, otros dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó, otros dicen que eres un profeta. Y entonces Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Y se quedaron en un gran silencio. Pero de un momento a otro Pedro dice, tú eres el Mesías, el Cristo, que significa Mesías, o ungido. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro le declara como el Hijo del Dios viviente y Jesús le dice estas palabras, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro, a usted la cabeza no le da para tanto. Pedro, usted no tiene la capacidad de llegar a una conclusión tan profunda como de que yo soy el unigénito de Dios, nacido directamente de Dios, segunda persona de la Trinidad. No tienes esa capacidad para llegar a esa opinión. Entonces, Pedro, a ti te lo reveló. Mi Padre que está en los cielos te reveló que yo soy el Hijo único de Dios, porque Él dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y algo muy interesante, hermanos, muy interesante, que vimos la semana pasada, es cómo los espíritus inmundos, ¿verdad? Los espíritus inmundos cuando le reconocen, cuando están en presencia de Él, le dicen, tú eres el Hijo del Dios viviente, no me atormentes. La declaración que hacen los demonios declaran que Jesús es el Hijo del Dios viviente, no me atormentes, dicen los demonios, ¿verdad? Entonces vemos los demonios reconociendo a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo es que los demonios le reconocieron y hoy hay gente como los testigos de Jehová que no le reconocen, como los mormones que no le reconocen como el unigénito, como el único Hijo de Dios, ¿verdad? No le reconocen como tal. Pero vean qué tremendo que los espíritus inmundos sí, ¿verdad? No nos atormentes, Jesús. Sabemos que tú eres la segunda persona de la Trinidad. Sabemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. No nos atormentes, ¿verdad? Y muy interesante también que no solamente los espíritus inmundos, ¿verdad? Sino Satanás mismo también, ¿verdad? Entonces, déjeme buscar un versículo en el cual nos quedamos. Bueno, cuando está Jesús en la tentación, en Mateo 4, cuando está Jesús en la tentación, 2 veces trata el diablo de poner en duda, sembrar la duda en Jesucristo, sembrar la duda en el corazón. El único que siembra dudas siempre es el diablo. Sembrar dudas en el corazón de Jesucristo, imagínense qué atrevimiento, de su identidad como Hijo de Dios. Entonces 2 veces viene a tentarlo diciendo, si tú eres Hijo de Dios, oiga, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres la segunda persona de la Trinidad, si tú eres el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo y los ángeles vendrán a atajarte. Y sabemos cómo Jesús le contesta con la palabra de Dios, ¿verdad? La tercera tentación ya no puso en duda la identidad de Jesús como Hijo de Dios,
Pero de las 3 tentaciones que mencionan la palabra de Dios, gracias José Joaquín, ese es el texto, de las 2 tentaciones que hablan la palabra del Señor, de las 3 tentaciones, 2 de ellas van directo, ¿verdad?, a la yugular. Si tú de verdad crees que eres el Hijo de Dios, y diría Jesús, ¿cómo que si soy? ¿Cómo que si creo? ¿Verdad? Y el diablo sigue usando la misma estrategia ahora con los creyentes. Si de verdad eres salvo, si de verdad eres un cristiano, si de verdad Dios te ama, si de verdad Dios está contigo, si de verdad Dios te escucha. Entonces cuando el diablo nos manda ese sí de verdad, está poniendo, sembrando la duda en nuestros corazones. ¿Seré hijo de Dios de verdad? ¿De verdad me escuchará Dios? Ya mordimos la carnada. Entonces vemos que Jesús, el diablo vino precisamente a sembrar la duda de su identidad. Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Gracias por la cita. Y hoy vamos a ver algo muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, cómo Juan 20:31 es muy importante, uno de los textos más importantes que hay con respecto a la identidad de nuestro amado Jesucristo. Juan 20:31. Acompáñeme a Juan 20:31. Dice así. Voy a leer el verso 30 y el 31. Juan 20, verso 30 y 31 dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito. O sea, todo el Evangelio de Juan, todo desde el primer versículo hasta el último, todo va hablando de una sola cosa, todo tiene un único propósito en mente. Dice, todo esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todo el Evangelio lo ha escrito, dice Juan, guiado por el Espíritu Santo, para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él como Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Entonces fíjese que, hermanos, esto es tremendo. No se puede tener vida eterna. No se puede tener vida eterna si una persona dice, sí, yo creo en Cristo, pero no creo que Él sea el Hijo de Dios, no creo que Él sea divino, no creo que Él sea Dios hecho carne, no creo que Dios sea la segunda persona de la Trinidad. Claro que creo en Jesús, pero no creo eso, como los testigos de Jehová. Si no cree eso, el Cristo en el que está creyendo no es el Cristo de la Biblia. Es un Cristo inventado y esa fe no le va a salvar, no es salvo, no es salvo. Para ser salvo tenemos que creer que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, divino, el unigénito Hijo de Dios, el único y verdadero Hijo de Dios, Jesucristo. Y esto, vea que el apóstol Juan, gracias José Joaquín por estarnos poniendo todas las citas, porque algunas veces yo cito y tal vez la persona no captó bien la cita y entonces la tiene ahí a la mano, ¿verdad? Puede copiarla. Este evangelio desde el puro principio comienza hablando de la importancia de creer en Jesús como el único Hijo de Dios. Por ejemplo, Juan 1, para que veamos cómo desde el principio el Evangelio y hasta el final habla de esto. Juan 1, verso 49. Juan 1, vamos a leer en realidad desde el verso 45.
desde el verso 43, Juan 1:43, para entender bien el contexto. Juan 1:43 al 49. Nos devolvemos del capítulo 20 de San Juan hasta el capítulo 1. Versículo 43. Dice así, verso 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿A quién halló? A Felipe. Y le dijo, sígueme. Y este Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vean qué bonito, porque también en todo el Evangelio nos va demostrando cómo toda persona que tiene un encuentro con Jesucristo, una de las evidencias de que ese encuentro con Jesucristo es real, es que no se puede quedar callado. Es que busca a alguien a quien compartir, ¿verdad? Pedro trajo a su hermano Andrés, o más bien al revés, Andrés trajo a su hermano Pedro. Y aquí vemos a Felipe, busca a Natanael, le habla que encontró al Mesías de quien habló Moisés, y que es Jesús, hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Dijo Natanael. Esto es como en toda ciudad hay barrios marginales, ¿verdad? Y hay barrios donde abunda la droga, la delincuencia, y que salgan a veces personas con un camino totalmente derecho, que salga una persona importante para la sociedad de uno de esos barrios marginales, es demasiado difícil, ¿verdad? Entonces, Nazaret era algo así, y entonces Natanael dice, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno en Nazaret? Cuando Jesús vio a Natanael, entonces dice el verso 46, Felipe le dijo, ven y ve, velo tú mismo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, no había llegado Natanael a Jesús cuando Jesús le grita, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Era una distancia como decir que estamos aquí en Heredia Centro y Natanael está en Barba de Heredia, debajo de una higuera. Y cuando viene le dice, ¿cómo que yo soy un verdadero israelita? ¿Cómo lo sabes tú? ¿De dónde me conoces? Pues te acabo de ver debajo de la higuera. Entonces, hermanos, ahora hay algo interesante. Parece que Natanael era un rabino, porque ellos solían enseñar debajo de una higuera. Solían enseñar la palabra de Dios debajo de una higuera. Entonces era la forma en que lo hacían. Y al decirle Jesús desde que venía, tú eres un verdadero israelita, le está diciendo, eres un hombre que enseña las escrituras. ¿Cómo? ¿De dónde me conoces? Te acabo de ver, estabas debajo de una higuera enseñando. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Cuando Jesús le dice, estabas a una gran distancia, pero yo te estaba viendo. O sea, eso es imposible. Eso es solo la divinidad, solo Dios tiene esa capacidad. ¿Qué confesión hace Natanael? Señor Jesús, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Vea la declaración que le hace. El Hijo de Dios. ¿Verdad? Eres divino. Lo conoces todo.
eres de la misma esencia del Padre. Por eso, como el Padre conoce todas las cosas, tú también las conoces y me viste aunque estuviera en un lugar lejos. Verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dijo. De cierto es cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que esa frase Hijo de Dios, dice Juan, ¿verdad? Empieza a enseñarnos cómo desde el principio del Evangelio él está demostrando capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, que toda persona que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo entiende la naturaleza de Cristo, que este Cristo es hijo de Dios, y le confiesa como hijo de Dios. Y Juan al final del Evangelio dice, les he escrito todo este Evangelio para que creáis que Jesús es el Mesías prometido y es el Hijo de Dios, y así creyendo que Él es el Hijo de Dios, tengan vida eterna en su nombre. Es imposible tener vida eterna si no se cree que Jesús es el Hijo de Dios, enviado de Dios Padre, divino, segunda persona de la Trinidad, que murió y resucitó, ¿verdad? Hijo de Dios. Ok. Ahora, vamos a ver que Jesús, como Hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, no comenzó a existir en el pesebre. Ahí es donde Él asumió naturaleza humana y decidió entrar en este mundo. Increíble, ¿verdad? Entrar en este mundo como un bebé inofensivo. Y esa es una forma, hermanos, es la máxima expresión a la que Dios podía humillarse, ¿verdad? Rebajarse a nacer como una criatura indefensa que podían matarlo en cualquier momento, que Herodes trató de hacerlo, una criatura indefensa, ¿verdad? Crecer como crecen todos los hombres y comenzar un ministerio a los 30 años diciendo, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, y haciendo milagros y haciendo proezas y haciendo todo lo que ningún hombre jamás ha podido ni podrá hacer, ¿verdad? Y luego muriendo en la cruz del Calvario y el Padre resucitándole, demostrando que todo lo que Jesús dijo era verdad y que es su Hijo amado, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Jesús como Hijo de Dios es eterno, hace su entrada a través de María, hace su entrada a través de María, y ya vamos a hablar de esto, pero como segunda persona de la Trinidad, existe desde la eternidad con el Padre. Y esto es lo que nos dice, por ejemplo, Hebreos 1.3, si usted me acompaña a Hebreos 1.3, libro de Hebreos, capítulo 1, libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1.3. Creo que por ahí está Daniela y familia también. Un saludo. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice así. Voy a leer desde el 1 para que entendamos que viene hablando de Jesucristo. Dice, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha querido comunicarse con la humanidad. Dios siempre ha querido tener comunión con el ser humano. Entonces dice, Dios ha hablado, dice, muchas veces, de muchas maneras, de todas las maneras posibles, y luego habló utilizando los profetas. Pero, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
hago aquí un paréntesis, ¿verdad? Escucho la mayoría de los cristianos diciendo, cuando vengan los postreros días, cuando vengan los últimos días, o ya estamos comenzando, mire que estas plagas y esto y el otro, estamos comenzando los últimos días. No, hermanos, en la Biblia, los postreros días comenzaron con la venida de Jesucristo. Ahí comenzaron los postreros días. Imagínese usted, si hace 2000 años con la venida de Jesucristo comenzaron los últimos días, en el calendario de Dios, los últimos días para la humanidad, comenzaron con Jesucristo. ¿En dónde estamos en este momento? En este momento tendríamos que decir que estamos en la postrimería de los últimos días. Dicho en castellano, estamos en la colita de los últimos días. Estamos ya los últimos días comenzaron para la humanidad con la venida de Jesucristo y están a punto de terminar los últimos días. Entonces, hermanos, pellizquémonos. No esperemos que vengan los últimos días. Desde que Cristo vino, comenzaron los últimos días. Y entonces, el libro de Hechos dice que cuando se derramó el Espíritu Santo, este es el cumplimiento de la profecía de Joel, cuando Dios dijo que en los últimos días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Entonces, comenzó con Jesús y siguió con el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Esas son las dos marcas del inicio de los últimos días. Así que usted y yo estamos ya en la colita. La humanidad está en la colita de los últimos días. Y la gente sigue diciendo, y los cristianos siguen diciendo, uy, nos estamos acercando a los últimos días. No. En el plan de Dios comenzaron con Cristo. Imagínese usted qué tan preparados debemos de estar, ¿verdad? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vea cómo Dios se expresa acerca de su Hijo Jesucristo. Vea cómo Dios se expresa acerca de Jesucristo. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? Ya no habla por medio de fuego, ya no habla por medio de una cosa y de otra, ni de ángeles, ni habla por medio de profetas, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Ahora dice, nos ha hablado directamente enviando a su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vea qué tremendo, ¿verdad? Dios creó el universo, pero lo hizo a través de su Hijo. Dice, y Dios ha constituido a su único Hijo el heredero de todo, ¿verdad? Dice, verso 3, el cual, siendo Jesús el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, tratemos de entender un poquito, ¿verdad?, la implicación y la profundidad de la palabra Hijo de Dios en el caso de Jesús. Cuando se refiere a Hijo de Dios, está hablando de que Él, al ser el único y verdadero Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, tiene todo el resplandor de la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo al mismo Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el único que tiene todo el resplandor de la gloria del Padre. Oiga usted, y la imagen misma de su sustancia. Es de la misma sustancia que el Padre. Por eso, cuando Él dijo, Hijo de Dios soy, agarraron piedras para matarle, diciendo, y Él les dijo, ¿por qué me queréis matar? Porque tú, siendo hombre, al decir que eres Hijo de Dios, te estás haciendo igual a Dios, ¿verdad? La imagen misma es su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué cosa más tremenda! Entonces vemos que Jesús, como Hijo de Dios, viene a manifestarnos la gloria de Dios, la sustancia de Dios, y coexistía con el Padre desde la eternidad.
En el Nuevo Testamento lo que el Hijo de Dios hace es tomar semejanza, asumir carne, asumir humanidad a través de la Virgen María, naciendo a través de ella, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Juan 17:5, Evangelio San Juan, capítulo 17, verso 5. Evangelio San Juan, capítulo 17, verso 5. Espero que ya lo haya encontrado. Jesucristo está hablando y está en realidad orando. Las Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, yo tengo una aquí, que tiene las palabras de Jesucristo en rojo, desde la mitad del verso 1 del capítulo 17 hasta el final todo está en rojo, porque son las palabras de Cristo, de Jesús, más que todo orando a su Padre Celestial por los discípulos y por todos los que un día creerían en Él a través de los discípulos, entre los cuales estamos usted y yo. Y entonces Él orando hace esta oración, Jesús, en el verso 5, capítulo 17 de San Juan, verso 5. Ahora pues, Padre, dice Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ay, hermano, qué tremendo. Yo me escalofrío cuando leo estos versículos, ¿verdad? Porque ¿qué está hablando Jesús? Está hablando de que antes que el mundo existiera, ni siquiera el hombre, antes que el mundo existiera, Él cohabitaba con el Padre, estaba con el Padre desde la eternidad. Cuando en el Antiguo Testamento siempre encontramos al ángel de Jehová, con esa designación, al ángel de Jehová, es la segunda persona de la Trinidad, que asumía forma de ángel para hablar con los hombres en el Antiguo Testamento y traer los mensajes de Dios Padre. En el Nuevo Testamento, la segunda persona de la Trinidad asume naturaleza humana, encarnándose, ¿verdad? Encarnándose y naciendo a través de María Virgen, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Pero él dice, yo no empecé a existir ahí cuando nací en María. No, ahí asumí carne, ahí asumí humanidad, pero ya yo existía antes que el mundo existiese, ya yo estaba con el Padre. Vea qué lindo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo tremendo. Hermanos, este versículo me recuerda cuando Jesús empieza a hablar con los fariseos y les dice a los fariseos, Abraham se gozó de ver mi día. Entonces, ¿qué dijeron los religiosos de la época? Los entendidos, los entendidos en la profecía, ¿qué dijeron? Cuando Jesús dijo, Abraham se gozó de ver mi día. Demonio tienes, ¿cómo vas a decir que Abraham se gozó de verte a ti? Si Abraham existió hace como 1500 años y tú no tienes ni 30. Y entonces Jesús les dice estas palabras, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que existiera Abraham, yo estaba allí. Ay, hermanos, ahí fue otra ocasión donde quisieron apedrearle y blasfemaron, porque el decir que tenía demonios es una forma de blasfemar el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tremendo. Ojalá usted anote este Juan 17:5, ¿verdad? También vamos a encontrar, vamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses.
Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer sobre todo el verso 15. Adquirió su divinidad desde que estaba al lado del Padre y no en el pesebre. En realidad no adquirió su divinidad, la tenía, siempre la tuvo, siempre existió eternamente. Él no tuvo principio, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Es Dios coexistiendo en tres personas, es un misterio. Entonces, nunca adquirió la divinidad, siempre la tuvo, ¿verdad? Siempre la tuvo. Colosenses 1:15. Cuando se refiere a él, comienza diciendo él está refiriéndose a Jesús. Vea lo que dice el verso 13, un momentito. El verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Su amado Hijo, como se expresa Dios, ¿verdad? De Jesucristo, su amado Hijo. En ese Hijo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y luego dice, el verso 15, siguiendo hablando de Jesucristo, el Hijo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Qué tremendo, hermanos. Dice que a Dios nadie le puede ver. Nadie le puede ver. Dice Pablo en la epístola a Timoteo que Dios es luz inaccesible. Luz inaccesible. Imagínense si Juan, cuando vio el trono del Padre y al Padre sentado en el trono, no le pudo ver su rostro, él solo veía colores y el arco iris y voces y truenos y relámpagos. No hay ser humano que pueda ver el rostro de Dios. Lo veremos solamente cuando nuestros cuerpos sean transformados en la resurrección o en la venida de Cristo. De lo contrario no podemos. No aguantaría nuestro cuerpo. Vemos en Daniel y en Jesús cuando se les presentó Jesús resucitado. Daniel en el Antiguo Testamento cae al piso y Juan, al ver a Jesús resucitado en el Nuevo Testamento, cae al piso. Su carne, su cuerpo no soporta. Ahora, a Dios nadie le puede ver, pero Dios quiere que el hombre le conozca. Entonces nos ha permitido, ha puesto su imagen en su Hijo, ¿verdad? Entonces, una forma en que nosotros podemos conocer a Dios es en su Hijo amado Jesucristo, viendo cómo habla, viendo cómo se conduce, viendo la misericordia que tenía a los necesitados, viendo cómo atendía a las viudas, viendo cómo resucitaba a los muertos. Ahí vemos toda la imagen. La única imagen que podemos hacernos de Dios es la de Jesucristo en los evangelios, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí primogénito no se refiere a creado, sino se refiere a importancia. Él es el primero de toda la creación, ¿verdad? Y no el primero en ser criado, sino el que tiene la primacía, ¿verdad? La primacía. En él, en Jesús, verso 16, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cómo creó Dios al mundo? En el principio creó Dios al mundo, sí, pero ¿cómo lo creó? Dice, por medio de su Hijo y para él. Y para él, por medio de su Hijo y para él. Y para crear el mundo y para crear el universo es porque el Hijo ya existía antes del mundo, antes del universo, ¿verdad? Entonces, Él es eterno, el Hijo es eterno, es preexistente, ¿verdad? Y en Él, verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Dígame lo más antiguo que el hombre pueda decir, esto es lo más antiguo que hay.
Antes de eso existía Cristo. Antes de eso, el Hijo estaba con el Padre y el Espíritu Santo, las tres divinas personas, eternas, antes que todo existiese, ¿verdad? Él, Jesús, verso 17, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que este mundo se mantiene únicamente por la palabra, como dice Hebreos, por el poder y la voluntad de Jesús. Nada más. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten. Todo el universo subsiste en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Los científicos luchan y luchan y luchan por encontrar el origen del universo. Y hay montones de documentales de científicos famosos, desde Carl Sagan hasta el discípulo de Carl Sagan, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es un señor negrito, ¿verdad? Un científico, y cientos de científicos tratando de encontrar el origen del universo. Y no lo van a encontrar porque ellos están encontrando están tratando de buscar un fenómeno, una reacción, algo. Y aquí la Biblia nos dice que Jesús es el origen del universo, que Dios Padre creó todo el universo por medio de su Hijo y para su Hijo, y el universo subsiste por Jesús y en Jesús. Vea qué poderoso es esto, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 3. Y es que, hermanos, hemos entrado a este estudio y vamos despacito y vamos con la Biblia y con Dios Padre y las tres personas de la Trinidad, y hablamos del Padre, nos metimos a hablar de las características que tiene el Hijo, que las tiene el Padre y que las tiene también el Espíritu Santo, y ahora entramos a este título maravilloso que ostenta Jesús como Hijo de Dios, y requiere que vayamos despacio. Yo podría, lo que he dado en unos 3 estudios, yo podría decirlo, versículo 1 dice, y estilo predicación, pero ¿qué le quedaría a usted, verdad? Tendría que escuchar ese sermón como todos los días para que le quede algo, ¿verdad? Porque iría demasiado rápido, abarcando demasiadas verdades y no saboreándolas. Es que la Biblia hay que saborearla, a los versículos hay que saborearlos, ¿verdad? Para que nos quede. Entonces, estamos hablando de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 es que capítulo tan poderoso. Dice, en el principio. Y esta frase, en el principio, se refiere a Génesis. Si usted lee Génesis 1:1, comienza exactamente así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando Juan dice aquí, en el principio, se está refiriendo al principio que habla Génesis 1:1. En el principio era el Verbo. El Verbo, hermanos, es la segunda persona de la Trinidad, antes de asumir humanidad, ¿verdad? Y llevar el nombre Jesús. Entonces, en el principio era el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Y el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces nos damos cuenta cómo era con Dios y a la vez era Dios. Es un misterio, ¿verdad? En Dios único y verdadero coexisten 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, era en el principio, de Génesis, en el principio, con Dios. Y oiga qué tremendo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Hijo. Dios creó los cielos y la tierra por medio de su Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el Hijo,
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada existiría. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos seguir al verso 10. Al verso 10, ahí de Juan 1, donde dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, vemos que habla de que él estaba en el mundo antes que el mundo existiera. A principio del mundo él estaba ahí. Todo el mundo fue hecho por él, por el Hijo. Dios lo hizo a través de su Hijo. Y en el verso 14 nos habla cómo esa segunda persona de la Trinidad asume humanidad, se hace carne. Dice, verso 14, y aquel verbo, la segunda persona de la Trinidad, aquel verbo que estaba con el Padre, aquel verbo que era divino, aquel verbo por medio del cual Dios Padre hizo todo el universo y todo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y hoy escuche bien, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito significa único hijo. Como el unigénito Hijo. Nosotros los seres humanos, para pasar a un estatus de hijos de Dios, debemos de creer en Jesús y experimentar el nuevo nacimiento, para que se nos dé el título de hijos de Dios. Pero Jesús no. Jesús siempre ha estado con el Padre, la segunda persona de la Trinidad, que en determinado momento de la historia se hace carne, entra a través de María, entra a esta humanidad para mostrar toda la gloria del unigénito, sobre todo en los milagros, haciendo proezas, levantando muertos, y lo mayor de todo es cuando Él vence la muerte, resucita y se sienta a la diestra del Padre diciéndonos, voy a volver. ¡Qué preciosidad! Termino con esto que es esencia del Evangelio. Esencia del Evangelio. Y casi que resumen. Cuando el tiempo se cumplió, cuando el tiempo de Dios se cumplió, el tiempo de los hombres, en griego, en el Nuevo Testamento, el tiempo de los hombres es cronos, de donde viene cronómetro. El tiempo de nosotros es cronos. Pero el tiempo de Dios, le aparece otra palabra, kairos, kairos, es el tiempo de Dios. Entonces nosotros tenemos cronos, Dios tiene kairos. Nosotros muchas veces queremos hacer cosas en nuestro tiempo, en nuestro cronos. Queremos hacer cosas en nuestro tiempo. Y nos frustramos porque Dios dice, no me interesa tu cronos, tu tiempo. Yo tengo mi tiempo, el kairos, el tiempo de Dios. Entonces muchas cosas suceden en nuestra vida. Debemos de orar y Dios las va a contestar y las va a hacer, pero en el kairos, en el tiempo de Dios, no en el nuestro. No podemos exigir a Dios y también a la manera de Dios. Entonces, en el tiempo determinado por Dios, desde antes que creara el mundo, vea qué cosa más maravillosa, desde antes que creara el mundo y creara al hombre, ya Dios tenía un tiempo para enviar a su Hijo, el kairos, y es lo que nos dice Gálatas 4, y póngale mucha atención a esto que estoy diciéndole, porque es el resumen y fin de todo este tema de hoy. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando vino el kairos de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo en el tiempo ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Cuando se cumplió ese tiempo que ya Dios lo había establecido de antes de la fundación del mundo,
cuando se cumplió ese tiempo en la historia del hombre, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo y entró en este mundo, dice, por medio de una mujer. ¿Y por qué en el tiempo establecido por Dios? ¿Por qué Dios envió a su Hijo a través de una mujer? ¿Por qué lo hizo? Juan 3:16, no necesitamos buscarlo. ¿Por qué lo hizo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, oiga, que envió a su Hijo unigénito. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, en su tiempo Dios decide enviar a su Hijo al mundo, naciendo a través de una mujer virgen. ¿Y cuál es el motivo por el que lo hace? Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y bueno, el motivo, ¿por qué lo envió? Porque nos ama. ¿Y para qué tenía que venir el Hijo de Dios a este mundo? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el tiempo de Dios, Gálatas 4:4, Dios envía a su Hijo a este mundo. No antes, no después, en el tiempo de Dios vino el Hijo. ¿Y por qué vino a este mundo? ¿Por qué fue necesario que viniera a este mundo a través de María Virgen y asumiera humanidad? ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo que decidió enviar a su Hijo. ¿Y cuál era el propósito? Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso, hermanos, es el Evangelio. Mis palabras, hermanos, se quedan cortas. Yo quisiera poder expresar de una forma sublime lo que es Jesucristo, lo que es el Evangelio. Y tiemblo al pensar que no puedo expresarlo y no puedo darlo a entender con la reverencia que se merece nuestro Cristo. Pero confío en que el Espíritu Santo usará mis palabras y este tiempo de enseñanza para que nosotros admiremos esa maravillosa revelación de Dios, el Dios en el que coexisten tres personas divinas y el poder del Hijo que existe desde antes de la fundación del mundo y que Dios Padre lo envía en su tiempo porque nos ama y que le da el título de unigénito Hijo de Dios y toda la divinidad y poder y reverencia y santidad que implica ese título de Hijo unigénito del Padre, al punto que Juan escribe un evangelio enorme de más de 21 capítulos, un evangelio enorme para en todas sus páginas, desde los primeros versículos hasta los versículos finales, decirnos y demostrarnos a este unigénito del Padre, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos vida eterna, y cualquiera que crea en otro Cristo que no es el que revelan las Escrituras, no es salvo. Es un Cristo que se inventó, pero no es salvo. Tiene que creer que Jesús es divino, es enviado del Padre, estaba con el Padre, volvió al Padre y regresará por nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Dios les bendiga, les amo mucho en el amor del Señor. Seguiremos escarbando todavía un poquito más este tema el próximo martes, si Dios lo permite, y vamos a ir ahí metiéndonos en esta autorrevelación de Dios, conociendo
afirmando más nuestro conocimiento de Dios. Dios los bendiga a todos.